Buenas tardes, profesores, bienvenidos al curso de metodologías de aula bajo el módulo educativo institucional, específicamente a esta primera unidad de concepto de metodología de aula y sus diversas aristas. Lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, es definir lo que es una metodología. En términos genéricos, una metodología se refiere a la forma de hacer algo. Esta forma obedece a un procedimiento específico, es decir, pasos a seguir para poder llegar a un objetivo o un producto determinado. Esta es una definición, como el encabezado lo dice, en términos genéricos, por lo tanto es aplicable a cualquier ámbito, ya sea en un ámbito más productivo, también en el ámbito educacional, en el ámbito directivo, en el ámbito social en general, pero, ¿cierto?, en el ámbito educativo ya se habla de una definición que involucra otros procesos que son más complejos, ¿cierto?, que es el párrafo que continúa, donde dice: al hablar de metodología en educación, nos referimos de manera precisa a la manera en la que un docente enfrenta un proceso educativo. De manera específica, las metodologías de aula se refieren al conjunto de normas y decisiones que organizan un proceso educativo, la comprensión de la interacción de roles en el aula, la utilización de recursos educativos, la secuenciación de las competencias a trabajar y las tareas necesarias para el desarrollo de las mismas. Por lo tanto, acá lo que podemos ver es un proceso bastante complejo, bastante organizado, en donde no es solamente un conjunto de pasos para un objetivo determinado, sino que se involucran varias dimensiones del quehacer docente. Lo primero que uno debe hacer, o lo primero que uno tiene que tener claro, es la identificación de los actores del proceso educativo en el aula, ¿cierto? En este ejemplo, que es una situación de clase cualquiera, como la que cualquiera de ustedes realiza a diario, tenemos que identificar básicamente tres actores: los estudiantes, el docente y el saber. El saber, ojo, desde la perspectiva más amplia, saber como competencia, saber como conocimiento, etc. ¿Cierto? Como están puestos en este caso los nombres, parece bastante fácil localizar una etiqueta y parece no haber ninguna relación entre un actor y otro. Pero veamos. Lo que sí pasa en realidad es que hay una relación que se llama tríada didáctica. Ese es el nombre específico que después lo vamos a detallar. Y acá lo que estamos viendo es que existen estudiantes, existe un docente y un saber que tienen una relación que es bidireccional. Relación bidireccional que queda ejemplificada, ¿cierto?, acá con este mismo triángulo, pero con las flechas verdes que están en las afueras, en donde las puntas de flechas están hacia los dos lados. De manera particular, ¿verdad?, la relación bidireccional, ¿cierto?, se establece desde un actor a otro y viceversa. En este caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de las expectativas de un docente, el docente tiene expectativas de los estudiantes, pero también al mismo tiempo los estudiantes también tienen expectativas de lo que va a ser su docente. Por lo tanto, en ese ámbito y en todos, los actores se vinculan de manera bidireccional. Lo segundo que uno tiene que hacer, ¿cierto?, es describir la relación de los actores del proceso educativo en el aula. En este caso particular, lo que nosotros podemos ver, ¿cierto?, y caracterizar es que hay un grupo de estudiantes que parece bastante atento a una clase. No podríamos definir si es que tienen algún grado de participación o si en realidad una recepción pasiva de un contenido, pero sí hay un interés. Están todos mirando, o en general, salvo esta chica que está mirando su computador, que está mirando, que no está mirando la clase, pero en general, ¿cierto?, están todos pendientes de lo que está haciendo el docente. Tenemos un docente que está interactuando con el conocimiento, es un docente que está utilizando el material de apoyo y es un docente que, por cierto, mantiene la atención de sus estudiantes. El saber acá se puede caracterizar como un saber más de contenido, que está en un soporte visual que podría ser multimedia, en este caso solo visual con seguridad porque es una imagen. Si fuera un video podríamos saber si en el fondo es una animación
¿Es una animación, cierto? ¿Es una animación 3D o es un video que tiene sonido? No lo sabemos con precisión, pero sí hay un saber que está caracterizado acá. Ahora, esta es una representación del saber, pero el saber no solamente está acá, sino que el saber también está en los apuntes del estudiante, ¿cierto? Que es la manera en que el estudiante aprende un contenido, se hace de él, lo hace propio. Y también en los computadores de los estudiantes también están haciendo un ejercicio similar. También esto está en el docente. El saber también está en el docente. El docente preparó esta clase, el docente preparó este material, está interactuando con el material y el docente está mediando entre el saber y el estudiante. Por lo tanto, esta forma no es casual, ¿cierto? Acá en la pizarra, ¿cierto? Tenemos el saber, acá tenemos al profesor y al estudiante. Y el docente está en medio de ese proceso. Por lo tanto, un mediador o un guía. ¿Qué es lo que es la triada didáctica? ¿Cierto? Acá, según lo que señala esta diapositiva, la triada didáctica es una manera de establecer relaciones entre los actores del proceso educativo. Tal como en el ejemplo anterior, todos los actores se vinculan de manera bidireccional. Comprender la tríada es lo que permite al docente la selección adecuada de una metodología de trabajo en el aula. Es súper importante que ustedes tengan claridad absoluta acerca de cómo interactúan las variables o los actores que participan en la tríada didáctica, puesto que, a diferencia de lo que se cree, todas las relaciones son heterogéneas, todas las aulas son heterogéneas, los actores se comportan de manera heterogénea, la homogeneidad en el proceso educativo prácticamente no existe. Se debe tener en cuenta que los actores poseen ciertas restricciones, y esto es de manera bien general. Primero, el docente debe ser competente en el área disciplinar, por más obvio que suene, pero es cierto, nosotros tenemos que pensar en que el docente debe ser competente en el área disciplinar, debe manejar el tema de manera profunda, de manera minuciosa, además debe tener una perspectiva institucional, ¿cierto? Lo que él hace en el aula debe estar alineado con el modelo educativo institucional, sea cual sea la institución, y además debe ser capaz de transmitir valores. Un docente debe ser capaz de transmitir valores y muchas veces es lo que trasciende al estudiante más que el contenido, ¿cierto? Lo que trasciende es la parte valórica, la parte ética. Lo actitudinal del docente es lo que trasciende más que el contenido muchas veces, o más que las competencias. El estudiante es un agente activo y participativo del proceso. El estudiante, ¿cierto?, no puede ser pasivo. Nosotros no podemos pensar en que el mejor desempeño de una clase se da cuando el estudiante no hace preguntas o cuando el estudiante dice entender todo lo que expliqué. El estudiante debe ser un agente activo y participativo del proceso. El saber no se presenta como una estructura única incuestionable, sino que es la base para generar quiebres cognitivos en los estudiantes. Uno de los errores más frecuentes es que los saberes se presentan como un todo, como un universo de cosas que no se pueden cambiar, como una estructura que debe ser aprendida por el estudiante y que debe ser reproducida por el estudiante, siendo que el saber debe presentarse al estudiante como una estructura que se puede cuestionar, que se puede criticar, que a partir de una teoría cualquiera, ¿cierto?, yo puedo crear una distinta o puedo, a raíz de la observación de un fenómeno, puedo encontrar 20.000 formas distintas de explicar lo que está pasando. Por lo tanto, el saber en el aula del siglo XXI, y más aún desde la perspectiva de un enfoque basado en competencias, el saber no es una estructura única, el saber no es incuestionable, sino que sirve, ¿cierto? Este saber, esta competencia sirve para generar quiebres cognitivos en los estudiantes. Estos quiebres son los que hacen que el estudiante cuestione lo que está viviendo, vincule una teoría a su diario vivir y pueda en el fondo tomar decisiones en base a una base teórica. ¿Ya? En una actividad de aula, ¿cierto? Ya cuando uno tiene claro cuáles son los actores, en una actividad de aula lo que uno tiene que definir básicamente son 3 momentos de trabajo. Tiene que definir un inicio, un desarrollo y un cierre de la clase. En el inicio
de una actividad de aula este es el primer momento a desarrollar. Contiene algunas acciones rutinarias como el saludo y el pasar la lista. Acá también debe ocurrir la activación y rescate de conocimientos previos. Hay algunas personas, algunos docentes que piensan que el inicio solamente es el saludo o el preguntarle cómo están y pasar la lista o entregar notas. Pero en realidad lo que aquí debe ocurrir, importante, ¿cierto? Lo que dice al final del párrafo es la activación y rescate de conocimientos previos. Y no basta solamente con preguntar qué saben ustedes de esto, sino que realizar preguntas o aplicar instrumentos en donde se pueda verificar realmente cuánto sabe el estudiante de un tema. ¿Ya? Nosotros, en el caso de la formación de estudiantes trabajadores, debemos tener muy claro que nuestros estudiantes tienen un capital de conocimiento que en muchos casos es bien elevado. Hay estudiantes que vienen a una asignatura pensando perfecto, o sea, pudiendo manejar gran parte de los conceptos de la primera o la segunda unidad de trabajo. Por lo tanto, uno aquí lo tiene que activar y lo tiene que considerar. En el desarrollo, ¿cierto? Es el centro de la actividad de aula, es el núcleo. Acá se producen los desafíos y problematizaciones del desarrollo de una competencia. Acá está el conflicto al que se enfrenta el estudiante y la participación plena de él o los actores del proceso. O sea, acá el estudiante, el docente es el que tiene que desafiar al estudiante. Desafíos que no son explícitos, sino que son implícitos del contenido o en el desarrollo de una competencia. Se le presenta un problema, se le presenta una propuesta de solución, se le puede solicitar al estudiante que utilice un modelo teórico para poder resolver un problema o que el mismo estudiante presente un problema y que busque una resolución a ese problema, ya dependiendo del área de trabajo. Generalmente es la parte de la clase en donde más me voy a tardar en tiempo cronológico. El cierre es la parte final de la actividad de aula. El cierre constituye el broche de la actividad y es la parte en donde el docente debe corroborar que el desarrollo de la competencia se haya instalado en algún nivel, ya sea para profundizar, ¿cierto? En el caso de que la instalación sea más bien incipiente, o bien para reforzar en una próxima actividad en el caso de que no se haya instalado. ¿Ya? La profundización, ¿cierto? Si uno piensa en 3 niveles, como en el caso de nuestra universidad, si uno piensa en 3 niveles de desarrollo de una competencia, cuando yo la logro instalar en un nivel incipiente, y si mi programa dice que tributa en el nivel 1, yo no puedo seguir profundizando más allá porque eso es espacio de otras asignaturas. Por lo tanto, cuando se instala de manera incipiente, ¿cierto? La profundización va a llegar hasta donde se declara el programa que tributa. En el caso, como dice acá, ¿cierto? Para reforzar en una próxima actividad es cuando la competencia que yo estoy trabajando le falta desarrollo y por lo tanto tengo que seguir planteando actividades o seguir completando el camino que me va a llevar a que el estudiante pueda completar el desarrollo de una competencia en un nivel determinado. Es un poco complejo de entender esto de la instalación de una competencia, sobre todo por la palabra, ¿cierto? Que dice instalar. El proceso de instalación no es automático, no es como instalar un programa en un computador, sino que tiene que ver con todo el trabajo pedagógico que hace el docente en el aula y la interacción de los actores del proceso descritos en la tríada didáctica. En el cierre también puede haber espacio para preguntas, ¿ya? Ojo que el espacio para preguntas no puede ser solamente preguntas como ¿se entendió? ¿Cierto? Porque generalmente si estoy preguntando eso sobre la hora de término de la clase, el estudiante se va a quedar con la pregunta. Yo tengo que darle un tiempo al estudiante y ojalá que no sea con lo que me estoy despidiendo el preguntar si tienen dudas, sino que hacerlo en el periodo final, pero que el estudiante sepa que tiene tiempo para que yo le pueda responder la pregunta. Ojo que en este momento de la clase puede ser el espacio para las preguntas, ¿cierto? Pero se sugiere que el espacio para hacer preguntas sea transversal a toda la clase, incluso en el inicio de la clase, en donde los estudiantes puedan preguntar por algo de la clase anterior, ¿ya? Esto no significa que yo voy a interrumpir mi clase en cada momento, pero sí tengo que marcar ciertos momentos en donde voy a estar llano a resolver algunas preguntas de los estudiantes. Respecto a los tipos de metodología de aula,
Tengo una metodología, ¿cierto?, que es expositiva, es aquella en donde el docente realiza una presentación sobre un tema determinado. En ellas predomina la actuación del docente y la relevancia del saber más cognitivo. Acá, si ustedes se fijan, ¿cierto?, en esta tríada, la figura del docente predomina. En esta clase, ¿cierto?, lo que importa es lo que dice el docente, lo que hace el docente, y el estudiante y el saber, ¿cierto?, que se relega a una dimensión mucho más cognitiva, quedan en un segundo plano. Acá lo más importante es el profesor. En una metodología interactiva, ¿cierto?, es aquella en donde el docente realiza una presentación en la que convoca de manera permanente un rol más dinámico del estudiante. El docente releva la relevancia, valga la redundancia, en la participación del estudiante y la socioconstrucción del saber. Acá el conocimiento, ¿cierto?, está en un segundo plano, porque acá lo importante es lo que se construye con el estudiante y el docente. Acá el conocimiento puede ser la base, o la competencia puede ser la base, pero lo realmente importante es lo que pasa entre estudiante y docente. ¿Se fijan? Por eso están con una letra más grande. En un método un poco más acorde a lo que nosotros tenemos que hacer en torno a una perspectiva basada en competencia, un enfoque basado en competencia, es aquella en donde el estudiante tiene un rol fuertemente activo, mientras que el del docente permanece pasivo. El docente entrega una base y el estudiante es quien construye mediante la aplicación del modelo entregado. Acá, sin lugar a dudas, ¿cierto?, en este tipo de metodologías, lo más importante es el estudiante. Y dentro de nuestro modelo educativo institucional, el estudiante es el centro del proceso. Es lo más importante. Tenemos un saber que ya es más grande, ¿verdad?, es más importante. Y tenemos un docente, ¿cierto?, que tal como dice acá, sienta las bases de un modelo determinado en donde el estudiante construye sobre esa base. Este es el descubrimiento activo reproductivo. Existe un descubrimiento activo productivo, que es aquella en donde el estudiante sigue teniendo un rol fuertemente activo, pero se refuerza aún más la elaboración del estudiante. Además de aplicar conocimiento, también entrega la posibilidad de que los modelos varíen en función de un aprendizaje más crítico. Acá, ¿cierto?, el docente está más pequeño, porque el docente sigue entregando las bases, pero el docente aquí sí tiene una figura mucho más mediadora del aprendizaje, en donde realiza o exige que los estudiantes puedan tomar un conocimiento, cuestionarlo y reconstruirlo. Y aquí el estudiante, ¿verdad?, sigue siendo el centro del proceso educativo. Algunos ejemplos de actividades de aula asociadas a metodología, ¿cierto? Esta es una lista de algunos tipos de actividades. No está la clase expositiva, porque la clase expositiva es lejos lo que más se usa. Pero tenemos aquí, por ejemplo, observación, taller, aprendizaje basado en proyectos, portafolio, aprendizaje basado en problemas, debates, mesa redonda, juego de rol, estudio de caso. A modo de ejemplo, solamente vamos a describir 3 de ellos. Por ejemplo, la observación. Este tipo de actividad, ¿cierto? No nos olvidemos que esto es una actividad que surge desde una metodología determinada. Yo puedo hacer un ejercicio de observación bajo una metodología más interactiva, o puedo hacer una actividad de observación bajo una metodología más pasiva, más reproductiva del estudiante, por decirlo así, respecto a las metodologías que acabamos de ver. Este tipo de actividad requiere que los estudiantes puedan indagar un fenómeno y establecer ciertos supuestos o hipótesis, comparaciones entre el observado y otro fenómeno similar, descripciones y explicaciones. La observación favorece habilidades de análisis e inferencia de distinto tipo de información. Acá, ¿cierto?, lo que vemos nosotros en esta imagen es una ballena, ¿cierto?, que está en el mar, y un conjunto de personas que está realizando un proceso de observación, en este caso, de lo que está haciendo la ballena. Esto podría ser una fase de un proceso más complejo, o podría ser la actividad en sí. Depende del contenido y depende de lo que se esté trabajando. Pero lo que sí, ¿cierto?, como rasgo común es que tiene que existir un fenómeno a observar que tiene que ser el mismo para todos. Ya, la observación, si la estoy haciendo en base a un fenómeno común, ¿cierto?, como lo que se está mostrando en la fotografía,
Las interpretaciones y el planteamiento de hipótesis, las inferencias y todo va a ser en función al mismo fenómeno. Si tenemos múltiples fenómenos para realizar interpretación, ¿cierto? Ahí debiese ser distinto. Pero eso también podría constituir una observación, pero bajo otra mirada. El aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? ¿Cierto? Este tipo de actividad favorece diversas habilidades y competencias de los estudiantes. En primer lugar, se comienza con la definición de un problema aplicado a sus ambientes de desempeño profesional y luego se establecen objetivos y metodologías para entregar una resolución a la situación compleja antes detallada. Por una parte, el trabajo en proyectos permite favorecer habilidades y competencias blandas como el liderazgo, el respeto y la proactividad. Además, permite que el estudiante pueda plantear distintas soluciones, por lo tanto, estimular la creatividad con base disciplinaria y profesional. ¿Qué es lo que estamos hablando acá? ¿Cierto? Tenemos el mismo ejemplo, la misma imagen, donde hay personas que están observando una ballena en el mar. Y acá lo que podríamos ver es que esto no es solamente un proceso de observación, sino que tenemos un mismo fenómeno, pero una manera distinta de trabajarlo. Si esto fuera aprendizaje basado en proyectos, lo que ellos están recogiendo en este caso es información para plantear o para fundamentar un proyecto, o perfectamente también podría ser una fase de cierre en donde ellos estén viendo el producto del proyecto. Esta interacción con el fenómeno, ¿cierto? Que esto va más allá de una mera observación, es lo que le va a dar el valor intrínseco al proyecto, ya sea un proyecto de investigación, un proyecto de intervención, en donde lo que se puede estar haciendo es la conservación de la especie marina. Y lo que podrían estar planteando estos estudiantes es ver cuáles son los espacios en donde se mueve esta ballena para poder realizar un proyecto de intervención para poder conservar la especie en esa zona en particular. ¿Se fijan? Entonces tenemos un mismo fenómeno, pero una actividad distinta. Y un estudio de caso, ¿cierto? Este tipo de actividad favorece el trabajo indagativo profundo del estudiante. Además, permite el cruce de variables y obtención de información cada vez más detallada. Los casos exigen una hipótesis y una metodología de trabajo para dar respuesta a situaciones aplicadas a la vida real. Para que sean más reales, los casos pueden ser seleccionados desde situaciones presentadas por los mismos estudiantes. Por tanto, ellos pueden ser partícipes de los planteamientos hasta la resolución. Los casos además pueden servir como una actividad transversalizadora, es decir, que las competencias pueden confluir desde diversos espacios formativos, ¿ya? Esto es importante porque en el estudio de caso uno puede hacer que confluyan más de una asignatura y poder realizar un proceso simultáneo para evaluar competencias de varias asignaturas al mismo tiempo. Acá, ¿cierto? Lo importante es que los estudios de caso pueden surgir desde los mismos estudiantes, sobre todo en el caso de nuestros estudiantes, en donde tienen contextos laborales cercanos, en donde ellos pueden rescatar cierto estudio de caso y puedan resolver situaciones de la vida cotidiana o problemas que tengan un contexto real. Acá tenemos la misma imagen, ¿cierto? Estas personas observando la ballena. Si fuese un estudio de caso, ya no sería la observación de una especie en particular, sino que sería la observación de esa ballena, que probablemente tendría una identificación con una etiqueta numérica o algún otro tipo de identificación, en donde la observación, ¿cierto?, será en base a esta ballena en particular, no a otra, no a la especie, sino que a esta ballena en particular. ¿Se fijan? Por ende, lo que están haciendo los estudiantes ya no es solamente observando, ya no es planteando un proyecto, sino que se están fijando en esta ballena y lo que hace esta ballena en torno a una temática que incluso también podría ser la conservación de la especie, pero a raíz del estudio de un espécimen en particular, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver con esta primera unidad. Espero que les haya quedado muy claro todo lo explicado. La presentación está también en el contenido del curso, y que la presentación les sirva, y además el material que está puesto, un material de lectura que está puesto en la primera unidad, les pueda servir para poder responder de buena manera el cuestionario al final de la unidad. Muchas gracias, nos vemos en la próxima unidad.